Queridos hermanos, sean bienvenidos ustedes a esta nueva catequesis que con el hermano Guillermo lo he invitado a participar conmigo a compartir esta pequeña preparación para nosotros, los que le creemos a Dios, de que debemos de arrepentirnos de nuestras obras que hacemos durante la vida cotidiana y de que debemos de buscar el perdón del Señor. Y quizás muchos hermanos no lo comprendan aún todavía, pero este es el tiempo que nosotros los católicos se nos invita a que hagamos un alto a la vida y reflexionemos acerca de la vida que nosotros estamos compartiendo. Así que les dejo al hermano Guillermo, que gracias a él quiso compartir conmigo este video. Estoy muy agradecido y reciban el saludo de él. Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Bueno, como dice aquí nuestro querido compañero, le doy las gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, quiero compartir con ustedes las escrituras de la palabra, que es la que nos da, esta es la ley que nos da el Señor. Por medio de ella es que estamos nosotros en los caminos de Dios. Esta es la arma que tenemos para llevar una vida realmente en santidad. Así que hermanos, pues bueno, vamos a dar inicio a esta etapa de preparación para la Cuaresma. Gracias, hermano Guillermo. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos ser tus instrumentos y poder compartir con nuestros hermanos lo que es la Cuaresma. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo y que seas tú, Señor, que toque los corazones de todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Sean pues bienvenidos, hermanos. Hoy quiero compartirles la catequesis sobre la ceniza, el por qué nosotros recibimos la ceniza. Porque hay hermanos que dirán que no es necesario usar la ceniza, que es un invento de los católicos. Pero hoy se lo quiero demostrar con las escrituras, lo que es la ceniza. Así que vamos a empezar con Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos explica con la palabra de Dios por qué el católico debe de prepararse durante esta Cuaresma. Romanos 3:23. Dice la palabra, no hay distinción de personas, pues todos pecaron. Así que todos hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Y para eso es la Cuaresma. Siga. Y están faltos de la gloria de Dios. Y esa es la segunda parte. Por haber pecado, estamos faltos del reino de los cielos. Pero puede ser que haya un hermano que diga ahí que no tiene pecado, que ellos no necesitan ponerse la ceniza porque ellos no son pecadores, ellos no han cometido pecado. Pero sale al paso hoy en la carta de San Juan, que es la primera carta de San Juan 1:8, y escuche lo que el Señor nos quiere compartir. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, y usted ha escuchado a algunos hermanos que dicen que no tienen pecado, siga. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Se engaña a sí mismo, de manera que todos hemos pecado. Y la verdad no está en nosotros. Y por lo tanto, como dicen que no tienen pecado, la verdad no está en ellos. Aún así se llame pastor, así se llame evangelista. Pero la realidad es de que todos hemos pecado. Siga. Pero, escuche lo que es la Cuaresma. Pero si confesamos nuestros pecados, bueno, entonces esta es la segunda parte, que nosotros, después de reconocer nuestra miseria, lo pecador que somos, debemos de confesar nuestro pecado.
Siga. Él, ¿quién es Él? El Señor es el Señor. Que es fiel y justo. Nos perdonará nuestros pecados. Para eso es la Cuaresma, para que el hombre se prepare y reconozca su pecado, y el Señor nos promete perdonarnos. Pero muchos se preguntarán, tontos, ¿para qué celebran la Cuaresma? Hoy le quiero enseñar a usted el porqué, la razón de estos 40 días. Y por eso, hoy vamos a escuchar esa gran predicación que hizo Jonás. Jonás, capítulo 3, 1 en adelante. Y Jonás nos va a enseñar lo que el Señor le mandó a compartir. Jonás. Y esto es lo que para nosotros empezamos a ver lo que es la Cuaresma. Ahora, Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. ¿quién lo mandó a anunciar? El Señor. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. De manera que se lo ordenó Dios, Yahvé. No lo está ordenando el Papa, no lo está ordenando un sacerdote, lo está ordenando Yahvé, o Dios para nosotros. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, en nuestros hogares, en nuestro círculo, cotidianamente, pregonar. Pero recuerde, ¿qué vamos a pregonar? La palabra de Dios. Sigue. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando. Dentro de 40 días... Ahí está que la Iglesia Católica llama la Cuaresma. 40 días. 40 días de preparación. 40 días de autoexaminarse a sí mismo. Siga. Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros los católicos. Creemos en la advertencia de Dios y por eso tomamos estos 40 días de ayuno y oración. Siga. Sí, y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Siga. La noticia llegó hasta el rey de Nínive. Hoy la noticia también va a llegar a esos políticos, a esos que están en el poder, y escuchen, y ojalá escuchen para que se arrepientan. Se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre la ceniza. Y ahí está la ceniza, lo que el Señor nos dice que nosotros, después de ayunar, después de hacer oración, debemos de recibir la ceniza como reconocimiento de nuestra miseria. Sigan. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se visten de saco y clamen a Dios insistentemente. Es lo que nos invita el Señor, a que hagamos la oración, a que vivamos el ayuno y que le clamemos a Él insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta.
Para eso es la cuaresma, los 40 días, para que cada uno le ponga un alto a su vida y se corrija de su mala conducta. Y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá? Ahora vamos a ver si Dios se arrepiente, si perdona o no perdona. Sigan. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? De manera que el que no reconozca su manera de vivir va a morir. Pero vean por qué la Iglesia recomienda que cada católico cristiano tenga este momento de 40 días de oración, de ayuno. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Esa es la promesa de Dios, que si nosotros nos arrepentimos de nuestra mala conducta, de la forma en que nosotros estamos llevando nuestra vida, Dios, que es tan grande y misericordioso, nos regalará ese perdón. ¿Pero cómo? Yendo a la confesión. Pero hay muchos hermanos que no lo saben realmente, no saben el por qué nosotros celebramos nuestra cuaresma, esos 40 días a la que la iglesia nos invita a cambiar nuestra manera de vivir. Pero como muchos hermanos no lo saben, por eso se ríen de los católicos, se burlan de los católicos e ignoran el porqué de los 40 días. Nosotros los católicos nos preparamos. ¿Y cómo lo van a llegar a saber si nadie se los ha anunciado, si nadie se los ha explicado? Por eso allá en Romanos 10, 14, escuche lo que vuelve a decir el Señor. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Tienen que creer en lo que el Señor nos enseña. ¿Recuerdan lo que decía Jonás? Tenemos que creer en el arrepentimiento y en el perdón de Dios. Sigue. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Por eso es importante que usted, padre de familia, en su hogar, hable con sus hijos, con todos los que componen su familia, para que le enseñe el por qué nosotros celebramos la cuaresma. Siga. ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Y hoy el Señor ha querido que nosotros, con el hermano Guillermo, podamos hacer esta catequesis para tratar de dar a conocer lo que nosotros los católicos hacemos. ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? De manera que lo que hoy nosotros hacemos es porque el sacerdote a la parroquia nos ha bendecido para hacer este trabajo. Y no es como los hermanos que hoy se paran y agarran la Biblia y empiezan a decir lo que ellos piensen, pero no se basan a lo que dicen las Escrituras. Entonces, confunden a los pocos formados en la fe. Como dice la Escritura. Hasta ahí. Entonces, por eso es que el Señor nos ha invitado. Vea usted cómo dice Esther en el capítulo 4, versículo 1. Vea, hermano, estamos haciendo el mejor esfuerzo de tratar de compartirle con usted, con las Escrituras, con la palabra de Dios, lo que el Señor nos invita a compartir a través de que nosotros los católicos nos preparamos durante la cuaresma. A ver, busquemos aquí a Esther. Para eso es que nosotros
celebramos la cuaresma para arrepentirnos del pecado. Esther. En el capítulo 4, versículo 1, y luego vamos a leer el 3. Esther capítulo 4. 4, verso 1. Dice Esther en el capítulo 4, versículo 1, dice, apenas supo Mardoqueo lo que estaba pasando, rasgó su traje, A eso nos invita. se puso un saco y se echó ceniza en la cabeza. Ahí está la ceniza. Ahí está la ceniza, y eso es lo que hace hoy el católico. Estos 40 días tiene que examinarse, tiene que arrepentirse de sus obras que hace. Ahora pase al versículo 3, ahí mismo. De igual manera, apenas se conoció en las provincias el edicto real, todo era entre los judíos duelo, ayuno, lágrimas y lamentos. Vamos a ver ahora si es que Dios perdona a ese pueblo judío por culpa de uno que le había dicho al gobernador de que se habían hecho mal las cosas. Y el gobernador había decidido matarlos. Pero sigue ahí en el versículo 3. Muchos dormían vestidos de saco Sí, sí, ahí, el 3. Ya. y en medio de la ceniza. Entonces, por eso nosotros vamos a recibir la ceniza. Vea lo que dice Job 42:6. En Job 42:6 dice, por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. de manera que para eso es la cuaresma, para que hagamos una penitencia, para que vivamos en oración y en ayuno. Cuando nosotros vamos a ir a recibir las cenizas, no es porque nosotros queremos ir a recibirlas sin saber, o porque el Padre se quiera inventar unas palabras que nos dice ahí, recibe la ceniza y conviértete que al polvo volverás. Esto no es un invento del sacerdote, del Padre, sino que eso está escrito en Génesis 3:19. 3:19. Génesis 3:19. Con el sudor de su frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Entonces, esas palabras que dice el sacerdote cuando usted recibe la recibo, han salido de la misma palabra de Dios que está escrita en Génesis 3:19. Por eso es que nosotros los católicos celebramos la cuaresma. Pero vamos a buscar otras citas, la razón por qué nosotros hacemos cuaresma y qué es lo que el Señor nos invita a hacer. Entonces vamos a buscar ahora en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, viene al Señor a enseñarnos lo que hoy la iglesia nos enseña. Porque si el maestro lo hizo, nosotros estamos también invitados a hacerlo. Escuche lo que dice Mateo 4:1 en adelante. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días, Ahí está de nuevo la cuaresma.
donde nos invita a hacer ese ayuno, a que nos evitemos de darnos esos buenos platillos o tratar de comer menos durante esta cuaresma. Siga. Y 40 noches. Al final sintió hambre. Por eso, cuando nosotros no hacemos este alto en nuestra vida, nos dejamos arrastrar en el pecado. Nos dejamos arrastrar por el pecado, porque llega la tentación. Por eso Dios allá en el Evangelio de San Mateo 26:40 nos dice algo que nosotros hemos olvidado. Escuche lo que dice el Señor. Mateo 26:40. Volvió donde sus discípulos. Hoy el Señor vuelve dormidos. Hoy el Señor vuelve a nosotros. ¿Y qué pasa? Nos encuentra dormidos. Y hay muchos hermanos que quieren que nosotros, los católicos, estemos dormidos para que no nos arrepintamos, para que no nos confesemos, para que no hagamos un ayuno. Siga. Y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Por eso es importante que nosotros en este momento que se acerca la cuaresma, a la cual la iglesia nos invita, empecemos a hacer oración para no caer en la tentación, para podernos ayudar y cambiar la manera de vivir que aún llevamos. Porque nos dejamos a arrastrar por el pecado. El pecado de las drogas, el pecado de beber, el pecado de la fornicación, del adulterio, de los chismosos, los calumniadores, los que piensan que el Señor no lo ve. Entonces, por eso es importante que permanezcamos en oración para nosotros poder vencer al pecado, a vencer a la tentación. Por eso, ¿qué pasa cuando el católico no hace oración? Y durante esta cuaresma lo que prefiere es ir a la playa, a ir a descansar. O lo que prefiere es olvidarse de la oración y dedicarse al libertinaje que muchas veces nosotros tratamos de vivir más lo que nos da la propia libertad, lo que el Señor quiere que seamos libres, pero reconociendo a ese Señor que es misericordioso. Por eso, cuando nosotros no hacemos oración y usted ve que en su familia los problemas no se solucionan, los hijos se han perdido del camino, pregúntese a usted mismo, ¿se ha preparado en la oración? Si no, escuche lo que dice Marcos 29, 27 en adelante. En el Evangelio de San Marcos 9, 27. ¿Por qué nosotros no podemos muchas veces superar el pecado? Escuche lo que dice el Señor. Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Y el muchacho se puso de pie. El Señor nos va a ayudar y nos va a levantar. Ya dentro de la casa,
sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Ahora, eso es lo que pasa cuando nosotros no podemos expulsar cualquier demonio, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese envidia, llámese crítica. ¿Por qué nos cuesta? Escuche lo que dice el Señor. Y él respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Recuerda Jonás en 3, 1 en adelante, pero en específico en el 10, donde Dios vio que el pueblo de Nínive se convirtió y los perdonó. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer durante esta cuaresma. Y el Señor nos ha dejado tantas oportunidades para poder hacer oración, para poder hacer ayuno, para meditar en el Señor y reconocer nuestra miseria. Y nos ha dejado las armas, esas armas que nosotros hemos olvidado, esas armas que dice Efesios 6, 10 en adelante, o Efesios 6, 1 en adelante. Usted lo puede leer desde el 1, pero ahorita por motivo de tiempo, nosotros vamos a leer el versículo 10. En el versículo 10, el Señor dice esto, y lo podemos leer desde ahí hasta el versículo 18. Pero nosotros vamos a leer ahorita el 10, por falta de tiempo. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Siga. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Por eso es importante que nosotros tomemos en serio lo que dice Efesios 10 en adelante. Por eso, pónganse la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? La oración, el ayuno. Esa es la armadura de Dios. Para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Pase al 17. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos compartiéndole el día de hoy, la palabra de Dios. Por eso es importante que usted en su hogar ponga de ahora en adelante la armadura de Dios, que es la palabra del Señor, la oración y el ayuno. Porque el Señor nos regala este tiempo para nosotros, para reconocer nuestra miseria, lo pecadores que somos. Vea la promesa que nos ofrece el Señor. Isaías 1:18. Isaías 1:18. En Isaías 1:18, el Señor nos da esta promesa, este regalo tan grande para nosotros. 1:18. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados,
quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Dice el Señor que vengamos a Él, pero nosotros tenemos que vivir estos 40 días en oración, en ayuno, reconociendo nuestros pecados. Nuestros pecados, el Señor nos invita y la promesa que nos da es de que Él va a blanquear nuestros pecados. No importa el pecado que sea, pero la misericordia de Dios es grande y nos perdonará. Si no, escuche la siguiente promesa que el Señor da en Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Ahí está. Lo que el Señor nos está invitando ahorita es que no nos dejemos arrastrar por la tentación, por el pecado y muramos, sino que el Señor nos está invitando a que vivamos. ¿Y cómo vamos a vivir nosotros? A través de estos 40 días, a través de hacer un alto en su vida y reconocer su mala conducta y se corrija. Y bueno, por eso en el Evangelio de Mateo 9:10, en Mateo 9:10, el Señor, veamos a quiénes viene a buscar. Mateo 10. Mateo 9. Sí, estamos en Marcos, ese es Mateo. En Mateo 9:10, el Señor, fije, ¿a quién viene a buscar el Señor? Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. De manera que Dios viene a buscar al pecador y a ese pecador lo invita a venir a su mesa. Escuchen. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: Los fariseos, esos que dicen que no tienen pecado, esos que se sienten más poderosos que el Señor y que no le creen a la palabra del Señor, y por eso ellos dicen que ellos no tienen pecado. Pero usted escuche lo que dice el Señor. ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. ¿Lo ven, hermanos? Por eso es que Jesús viene a los católicos, que es una parranda de pecadores, que son muy pecadores, pero el Señor viene a buscarnos, a nosotros. No a los que digan que ellos no tienen pecado, que ellos ya están salvos. No, el Señor se viene a sentar con los pecadores. Con esos, el Señor viene a buscarlos. Siga. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Y por eso nosotros estamos tratando de compartir esta catequesis con usted. Porque después de que nosotros hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para venir a compartir con usted, tratamos de explicarle para que usted entienda que es importante que sepa que el Señor no busca a la gente sana, sino que busca al pecador. Pero lo llama a un arrepentimiento. Y si el Señor lo asegura, no hay para dónde. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Sí. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Recuerden, el Señor no vino a llamar a los que ya se sienten salvos, sino a los pecadores. 14. Sí. Siga. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó:
quieren ustedes. Por eso es importante el ayuno, para que nosotros vayamos reconociendo nuestro pecado y que tenemos que cambiar. Y por eso mucho el Señor nos invita a que reconozcamos nuestros pecados. Ahora, vea, lo que el Señor nos promete a nosotros, que venimos durante estos 40 días reflexionando acerca de nuestra vida. Y escuche lo que el Señor, allá en el Evangelio de San Lucas 15:1 en adelante, el Señor nos va a decir. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. De manera que nosotros los pecadores, los católicos, durante estos 40 días nos tenemos que acercar y escuchar lo que dice el Maestro. Por esto los fariseos y los maestros de la ley no criticaban entre sí, lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. El Señor sabe que somos pecadores, pero nos invita a reconocer el pecado y que nos arrepintamos, y nos va a invitar a su mesa, a esa mesa que Él nos promete. Siga. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Esto es lo que sirve la Cuaresma. Que después de que hagamos un alto, de que hemos reconocido que le hemos fallado al Señor, el Señor va a dejar y va a venir en busca de nosotros. Y eso es lo que la iglesia enseña, de que la iglesia nos invita a reconocer el pecado, pero también la iglesia sale a buscarnos. Y cuando nos ha encontrado, siga. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Le aseguro que el Señor lo cargará en sus hombros, lo llevará, porque Él eso lo promete. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando veamos de que nuestro amigo o alguien de la familia regrese a nuestra fe, va a haber una alegría, va a haber un gozo. Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios. Por eso, para el católico, cuando se confiese, cuando reconozca su pecado y se arrepienta, habrá más alegría en el cielo. Pero para los hermanos que dicen que no tienen pecado, pregúntese, ¿habrá alegría a usted que no confiesa su pecado? Y si ustedes siguen ahí leyendo en adelante, en el versículo 32 de San Lucas, escuche lo que va a decir el Señor. La promesa grande para el pecador, lo que el Señor nos invita. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso, cuando pase la Cuaresma y usted se haya preparado, haya hecho su oración, haya hecho su ayuno y se haya armado con lo que dice Efesios 6:10 en adelante, con la palabra del Señor, esa va a ser una alegría en su vida. Repita.
repita lo que... Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y así el Señor nos ha ido encontrando. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos. Recuerda allá el Evangelio de San Juan 8:4, el 8:1, donde habla de la mujer pecadora, donde muchos la acusaban. Pero vamos a escuchar lo que dice el Señor en 8, versículo 4. Si quiere, empiécelo por el 1. En el 3 sería bueno. Empiécelo en el 3. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Siga. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. Nosotros muchas veces nos gusta acusar, juzgar a los demás. Y la llevamos como hicieron estos fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y la acusamos ante el Señor. Pero nosotros no nos hemos examinado. Y le llevan a esto. Y ellos dicen que en un caso como ese, la ley de Moisés les permitía matar, que muriera. Pero el Señor, en su gran misericordia, en este tiempo de Cuaresma, escuche lo que dice el versículo 7. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Ahí está, hermano. De manera que si nosotros decimos que no tenemos pecado, si nosotros decimos, entonces el Señor, recuerda esto, el Señor vino por los pecadores, no por los que dicen que ya no tienen pecado. Y por eso nosotros no debemos de seguir juzgando a nuestro prójimo. Porque si nosotros no nos arrepentimos del adulterio, vamos a morir. Si nosotros no nos arrepentimos de la envidia, vamos a morir. Si no nos arrepentimos de ofender a la suegra, a los hermanos, a los tíos y primos, vamos a morir. Por eso es Cuaresma. Y por eso hoy, hermano, el Señor nos dice bien claro en el Evangelio de San Juan 8:7, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Agradecido con ustedes por haber podido compartir y que esto sea un comienzo en la preparación de nuestra Cuaresma y que nos preparemos con alegría y vivamos nuestros 40 días de ayuno y de oración, preparándonos con la palabra del Señor. Les agradezco su atención y muy agradecido con el hermano Guillermo que quiso compartir este video conmigo. Recuerden, el Señor nos ama y se despide, hermano. Bueno, hermanos, gracias por compartir con nosotros. A nuestro hermano, gracias por esta explicación, por esta enseñanza maravillosa para prepararnos para llegar a esa Cuaresma que muy pronto vamos a compartir todos. Espero que toda esta enseñanza haya sido de mucho para ustedes, que los llene, los prepare y adelante, hermanos, la palabra de Dios está para todos expuesta.
Así que bienvenidos y bendiciones. La oración. Gracias, Señor, por este día que ha puesto. Este es el día que ha hecho el Señor. Estamos alegres y gozosos en ti, Señor, siempre. Gracias, Señor, porque tú has sido el que nos perdona nuestros pecados, Señor. Que tú nos provees la vida. Que tú nos das el techo, el abrigo y el alimento, Señor. Gracias, Señor, por todas estas bondades que recibimos de ti día a día. Así que, hermanos, bendiciones en abundancia para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.